Bueno, lo que se constata es que, efectivamente, como planteábamos en la hipótesis, en función de la posición social que tienen los actores, es decir, en función de si se trata de actores locales más apegados al territorio o de si se trata de grandes propietarios, como pueden ser las instituciones eclesiásticas o los grupos aristocráticos, el conocimiento que tienen sobre los espacios que son objeto de disputa y, por lo tanto, la manera en la que reivindican su apropiación es diferente. Entonces nos encontramos, por ejemplo, con que pues los grupos que podríamos caracterizar como campesinos tienen formas de reivindicación mucho más ancladas en la experiencia práctica del espacio, en un conocimiento más denso de los espacios locales, mientras que, por ejemplo, es más frecuente ver a los grupos aristocráticos o a las instituciones eclesiásticas apelando a la existencia de limitaciones consignadas en registros escritos o al valor del propio registro escrito como prueba que fundamenta los argumentos con los que legitiman sus reivindicaciones. Este tipo de conflictos están documentados por lo menos desde el siglo IX. Hay conflictos ya tempranos, estoy pensando sobre todo en la zona de Navarra y Aragón, pero quizá también para otras regiones. Y el momento en el que, o el punto cronológico en el que se cierra el proyecto es el año 1100, que es también una cuestión, en parte es una cuestión de oportunidad, porque hasta ese momento se ha llevado ya a cabo un esfuerzo previo de recopilación de documentos o de registros de disputas, como que nos encontramos con un momento histórico en el que se está produciendo una gran acumulación de propiedad. En primer lugar, una gran acumulación de propiedad en manos de grandes propietarios, de instituciones eclesiásticas, de grupos aristocráticos, y esto genera una serie de resistencias que nosotros observamos a través de los conflictos que están documentados, resistencias por parte de pues, comunidades campesinas que se pueden oponer, por ejemplo, a la apropiación de los espacios comunales por parte de esos grandes propietarios o de esos que se están configurando como grandes propietarios, pero también resistencias, por ejemplo, de grupos familiares que intentan evitar que algunos de sus miembros donen parte de sus bienes, por ejemplo, a las instituciones eclesiásticas. A partir del siglo IX, siglo X, en el que en muchas regiones del noroeste peninsular, que es en las que fundamentalmente se centra el conflicto, se produce un gran desarrollo de determinadas entidades políticas, el Reino de Asturias en el norte, pero también el Reino de Pamplona, en el espacio que ocupa actualmente Navarra y parte de Aragón, que es un proceso que está íntimamente asociado con el desarrollo de grandes instituciones eclesiásticas y de grupos aristocráticos, que hasta ese momento habían actuado en escalas relativamente reducidas, pero que pasan a actuar en una escala mucho más amplia y que empiezan a plasmar su poder a nivel local de dos maneras fundamentales, a través del control político sobre los territorios, pero también a través de la apropiación de tierras y la configuración de grandes patrimonios. Hay diferencias regionales que se observan incluso entre las distintas zonas del noroeste, pero hay muchas similitudes, ya no solo con el caso de Cataluña, sino también con otros casos a nivel europeo. Es que las fuentes o en las que me centro son fundamentalmente estos registros de disputas y que el proyecto CLIM se puede desarrollar como se ha hecho, en parte gracias a un esfuerzo de recopilación de documentación sobre disputas anterior. Para el caso del norte peninsular, contamos con el esfuerzo anterior de un proyecto, procesos de resolución de disputas en el noroeste de la península ibérica, que lideraba Isabel Alfonso del Instituto de Historia, que ha dado lugar a la creación de una base de datos accesible en línea, en la que están recopilados todos los documentos sobre disputas judiciales editados para el noroeste peninsular. Y para el caso de Cataluña contamos también con una recopilación de documentación, una colección diplomática sobre registros de disputas que ha publicado o que se ha publicado recientemente bajo la dirección de Josep María Salrac. Digamos que los procedimientos pueden discurrir a través de diversas vías y es muy difícil decir cuál sería un caso paradigmático. Es frecuente que en la mayor parte de los casos nos encontremos con que los conflictos se sustancian ante tribunales judiciales. Pueden ser asambleas locales o tribunales regios. Esto puede ocurrir a todas las escalas. Y en cuanto a las estrategias que siguen las distintas partes, pueden ser también distintas. Habitualmente, digamos, lo que nos encontraríamos sería con que las partes, esto tal y como se presenta en la documentación, las partes presentan sus argumentos para probar sus reivindicaciones. Estos argumentos se escuchan en la Asamblea Judicial
que en ocasiones determina que se realizan pruebas complementarias o investigaciones sobre el espacio para determinar quién tiene o no razón. Y finalmente se realizan otra serie de mecanismos o se exigen otra serie de mecanismos probatorios como la presentación de testigos que se juramentan, etcétera. Habitualmente las disputas o la resolución de las disputas se presenta en términos negociados. Y es extraño encontrar casos en los que, digamos, se imponga con toda la fuerza la reivindicación de una de las partes. Siempre suele haber una expresión de, o no siempre, pero es frecuente encontrar expresiones de perdón que darían a entender que, bueno, que la resolución de alguna manera es amistosa. Esto siempre de acuerdo con el discurso de las fuentes, no quiere decir que sea así. Sí que se nos presenta la acción en particular de los grupos campesinos, pero también de otros grupos laicos, como una acción violenta contra los intereses y derechos fundamentalmente de las grandes instituciones eclesiásticas. Tenemos casos documentados de apropiación o de ocupación y de usurpación de tierras, de explotación de recursos naturales sin permiso. Hay algunos casos documentados de agresiones a personas o a edificaciones que son expresión de conflictos por la tierra. Son conflictos que se suelen producir en el marco de relaciones ya existentes. El paisaje condiciona el desarrollo de las disputas y se convierte en uno más de los elementos que los actores pueden manipular como parte de sus estrategias. Desde a través de prácticas como pueda ser la puesta en explotación de los espacios en disputa, entendiendo que la explotación es en sí mismo algo que representa una reivindicación sobre ese espacio, hasta la manipulación de los hitos que sirven para delimitar la propiedad en disputa. Nos encontramos con casos documentados en los que, por ejemplo, se esconden o se arrancan mojones o se intentan ocultar las marcas que delimitan esas propiedades. El proyecto Claims terminó en junio de 2021 y ahora mismo tiene continuidad en el marco de un contrato específico del CSIC que objetivo apoyar a investigadores que han disfrutado de proyectos Marie Sklodowska-Curie para la para la preparación de propuestas para la convocatoria de proyectos ERC. En ese sentido, el trabajo ahora mismo se centra en la preparación de un proyecto de esta naturaleza que tendría como principal preocupación, en la línea de lo que hablábamos antes, analizar específicamente cuáles son los condicionantes espaciales de los procesos de resolución de disputas y también la manera en la que los procesos de resolución de disputas impactan sobre el territorio. Y el objetivo en este caso sí sería abordarlo ya no solo para el noroeste de la península ibérica, sino a través de casos de estudios seleccionados de todo el occidente europeo. El vínculo más inmediato es que algunos de los conflictos que nos encontramos, como por ejemplo son los de la delimitación de los espacios de pasto y de los comunales, se están produciendo hoy en día de distinta manera en distintos contextos, pero no dejan de ser frecuentes. Por ejemplo, pienso ahora en el caso de Asturias, donde muchos de los concejos están ahora mismo teniendo procesos de esta naturaleza por la definición de los espacios de aprovechamiento comunal. Esto es expresión de algo más profundo, que es la manera en la que en la actualidad se está buscando redefinir la relación entre las comunidades locales y los entornos que habitan, en relación ya no solo con la explotación turística del paisaje, pero también con los esfuerzos por reconstituir formas de aprovechamiento comunal o de repensar las formas de aprovechamiento de los recursos agrarios de los que disponen en estas comunidades. En ese sentido, pensar en lo que ocurre en la Alta Edad Media, digamos que es una palanca más de cuantas pueden ayudarnos a repensar la forma de habitar el mundo rural y la forma en la que las comunidades rurales definen en la actualidad su relación con el territorio.